Hola, muy buenas tardes. El día de hoy se va a realizar lo que es la exploración de oído, nariz, boca, garganta y cuello. Primero, para empezar cualquier tipo de exploración, tenemos que presentarnos con el paciente. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Digamos que se llama Rodrigo González en esta ocasión. Mucho gusto, Rodrigo. Yo soy David Cantú y voy a ser el médico que te va a estar atendiendo el día de hoy. Le explico el procedimiento. Vamos a realizar la exploración de tu oído, de tu boca y de tu nariz. Le recordamos que todo es confidencial y procedo a lavarme las manos. Verifico que la iluminación sea adecuada y ahora sí podemos comenzar. Para empezar vamos a inspeccionar sin tocar al paciente o tocar lo más mínimo posible, observando que los oídos tengan una forma, un volumen y una superficie correcta, que no se vea algo sospechosa, que estén bien alineadas. Además, al momento de tirar un poco de lo que es el oído, al hacer tracción no haya dolor, porque si hubiese dolor nos podría indicar que haya una otitis externa, ¿sí? También debemos verificar que no haya secreciones dentro del oído y verificar lo que es la zona mastoidea, la zona periauricular y retroauricular, verificando que no haya adenopatías, que no haya algún edema, que no haya ninguna masas fluctuantes que nos pudiesen llamar la atención. Y habiendo dicho esto, ya verificando que todo está muy bien, que no hay tampoco dolor en lo que es la conexión o en la articulación, mejor dicho, temporomandibular, podemos proceder con la otoscopía. Para realizar la otoscopía tenemos que verificar que el otoscopio tenga pila y ya empezar con el procedimiento, que sería el siguiente. Si el paciente comenta que tiene dolor en algún oído, digamos en el oído derecho, vamos a empezar con el oído izquierdo para tener un punto de referencia y ya posteriormente checar el oído afectado. Recordar que siempre el oído a examinar se va a examinar con la mano del mismo lado. Si es el oído derecho, con la mano derecha, y viceversa con el lado izquierdo. Es importante mencionar que para poder realizar una otoscopía de manera correcta tenemos que hacer tracción del pabellón auricular. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Depende. Si el paciente es un adulto, vamos a tomar entre nuestros dedos índice y pulgar lo que es el antihélix y posteriormente vamos a traccionar de manera superior, exterior y luego posterior, y ya observamos. En caso de un adulto, en caso de ser un infante, vamos a tomar lo que es el trago y el lóbulo y vamos a traccionarlo de manera inferior. Otro dato importante para realizar la otoscopía es que tenemos que explicarle al paciente antes de introducirlo que se le va a introducir un otoscopio. Ya habiendo verificado que tuviera pilas y que está todo correcto, por escasez de material utilizar esto como otoscopio, se procede a traccionar, digamos, este es un adulto, traccionamos el pabellón auricular, se introduce y ya podemos observar a través de él. Lo primero que se va a observar es la superficie o lo que son las paredes del conducto auditivo externo, que no haya secreciones, que no haya inflamación, que no haya una coloración distinta a la de un oído normal. Posterior a ello se observa ahora sí lo que es la membrana timpánica y se empiezan a describir las estructuras, se observa el martillo, se observa el lumbo, que son las estructuras que nos van a servir para dividir lo que es la membrana. En una porción superior e inferior se utilizará el lumbo y en una porción anterior y posterior se va a utilizar lo que es el mango del martillo. Posterior a eso, ya habiendo identificado las estructuras y dividido la membrana, vamos a describir el color, la integridad, si hay inflamación o abombamiento u retracción de lo que es la membrana timpánica. Todo para tener un análisis correcto y poder ayudar al paciente en su padecimiento. Una vez habiendo observado lo que es la integridad de la membrana timpánica y habiendo identificado todas las estructuras, con el otoscopio todavía dentro del oído del paciente, vamos a pedirle que tome sus narinas, ocluya sus narinas y que cierre la boca y que trate de sacar aire o toser. Así vamos a evaluar la presión o el abombamiento de la membrana timpánica. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre el oído interno y lo que es la nasofaringe por medio de la trompa de Eustaquio. Entonces, esa presión que se va a ejercer va a provocar que haya un abombamiento de la misma membrana, valga la redundancia. Y para evaluar lo que es la retracción de la membrana, vamos a pedirle que igual ocluya sus narinas y cierre su boca y que trate de tragar saliva. Esta presión negativa va a provocar que la membrana timpánica
se retraiga y se va a observar de manera adecuada en el otoscopio. Una vez habiendo realizado ya las pruebas de un oído, se retira el otoscopio y se procede a realizar el mismo procedimiento en el oído contralateral, tanto pruebas como revisar la integridad de la membrana, tanto con el canal auditivo externo. Y después de haber acabado ya con los dos oídos, se le va a agradecer al paciente, se procede al lavado de manos y luego ya podemos continuar para valorar lo que es la audición del paciente. La primera prueba para evaluar la audición del paciente es la del susurro, que con nosotros susurrando le vamos a pedir al paciente que ocluya con su mano o con su dedo lo que es el oído contralateral al que se va a evaluar. Si vamos a hablar al izquierdo, tapamos el derecho y va a empezar a hacer movimientos en círculos o para arriba o para abajo, de manera que nosotros a 30 o 60 centímetros vamos a empezar a susurrarle una serie de letras o números. Podemos ir aumentando la voz poco a poco, o sea, no dejando de susurrar hasta que responda de manera correcta. Así, usualmente entre 3 a 6 respuestas ya se consideran correctas y se evalúan los dos oídos. Si se evalúa primero el izquierdo, se tapa el derecho, o si se evalúa primero el derecho, se tapa el izquierdo, y así sucesivamente. La siguiente prueba es la de Dix-Hallpike, que va a consistir en que ponemos al paciente de manera que al pasarlo a decúbito, su cabeza quede fuera de lo que es la mesa de exploración. Nos va a servir para evaluar lo que es la presencia de vértigo postural paroxístico benigno. Entonces lo que se va a realizar es tomamos la cabeza del paciente y gentilmente rotamos a unos 45 grados. Y se ayuda al paciente porque en el momento en el que nosotros hagamos el descenso va a querer regresar a su posición central, pero pues le vamos a apoyar para poder evaluar de manera correcta. Entonces hacemos un descenso rápido con la cabeza torsionada al oído que se va a evaluar, izquierdo o derecho. En este caso vamos a inclinarlo hacia el derecho y se inclina unos 20 grados abajo de la mesa, y se empieza a evaluar la respuesta de los ojos. El nistagmo que se va a crear es torsional y superior hacia el lado afectado. Para la próxima exploración, que es la de los senos paranasales y nariz, se le va a explicar al paciente otra vez que se va a realizar la exploración de su nariz. Para esto vamos a ocupar una batelenguas, guantes y el rinoscopio que tenga pues batería y que esté funcional. Y pues nos lavamos las manos igual de nuevo para poder proseguir con lo que es la exploración de los senos paranasales. Para realizar la exploración de los senos paranasales se le pide al paciente que se siente en la camilla de exploración, que mire de manera firme hacia el frente, y así observamos de frente y de perfil la nariz, que se observe que es simétrica, que no haya secreciones, que no haya lesiones. Es normal encontrar una pequeña simetría, así que no nos debería mortificar si se llegase a encontrar. También se le pide que se tape una narina y que inspire profundamente, y así con la otra para ver si tiene una buena ventilación. Después se le oprime con el dedo pulgar, una exploradora, para ver las salas nasales, que se abran las salas nasales y poder ver un poco más de lo que es secreciones o algún objeto extraño. Habiendo dicho esto, le pedimos al paciente que extienda un poco su cuello y luego tomamos nuestro rinoscopio, poniendo nuestro dedo índice en la nariz del paciente, lo introducimos de manera superior, cerrado y luego horizontal. Una vez dentro podemos observar lo que es la mucosa nasal, un poco más roja que la cavidad o que la mucosa oral. Después se observan los cornetes medio e inferior. Se observa la presencia de pólipos en caso de pacientes alérgicos, la presencia de úlceras en pacientes que utilicen cocaína, que es muy frecuente. Y pues nada, verificar que el tabique no esté inflamado, que no tenga alguna desviación, y se procede a retirar el rinoscopio semiabierto. ¿Por qué? Porque si lo retiramos totalmente cerrado podemos provocarle pues incomodidad al paciente y queremos evitarlo a toda costa. Se retira y se realiza en la otra fosa nasal. El siguiente punto es la palpación de los senos paranasales para identificar algún dolor, algún cambio de temperatura o etcétera. Se palpan con la mano dominante del explorador la porción frontal y la porción maxilar de ambos lados, comparando la temperatura, si hay presencia de dolor, y pues las masas que llegasen a ver. Se puede utilizar una lámpara para evaluar de transiluminación. Lo general es que se observe
que atraviese la luz, si no podría indicarnos que hay alguna oclusión o hay algún contenido dentro de los senos paranasales. La siguiente exploración a realizar va a ser la exploración de boca. Para esto vamos a ocupar guantes, vamos a ocupar una batelenguas y bueno, voy a usar estos materiales, esto como lámpara y esto como batelenguas. Entonces se le va a pedir al paciente que en caso de que tenga labial, en caso de ser una mujer, se lo retire, y en caso de que tenga alguna prótesis dental se le va a pedir también que la remueva. Habiendo dicho esto, ya vamos a proceder con lo que es la exploración. Primero se va a observar los labios, que sean simétricos, que no haya alguna masa o alguna úlcera o alguna lesión. Después se le va a pedir que sonríe para poder evaluar los movimientos de los labios, y también se va a estar al pendiente de que si hay alguna presencia de masas, etc. Posteriormente se le va a pedir que abra la boca, y con la ayuda de la lámpara vamos a observar todo lo que es la mucosa vocal. Se va a observar que no haya úlceras, que si hubiese úlceras nos podría indicar que hay una infección por herpes simple. Y si llegase a ver como máculas blancas, lesiones blanquecinas, podría indicarnos que hay presencia de cándida, entonces podría estar pasando por un proceso de candidiasis. Además debemos también encontrar lo que es el conducto de Stennon, ubicado en el segundo molar superior, de ambos lados. Y es muy importante ponerse los guantes para poder realizar la exploración, ¿no? Posterior a esto va a evaluarse la lengua, la superficie de la lengua, que no tenga lesiones, y se debe evaluar todas las porciones de la lengua, las laterales y la inferior. ¿Cómo hacemos esto? Pidiéndole que movilice la lengua. Ya habiendo movilizado la lengua, se va a observar lo que es la encía, la encía que está entre las piezas dentales, la encía adherente, toda la encía en general. Después con nuestras manos, con las puntas de los dedos, vamos a verificar la firmeza de las piezas dentales, más que nada en adultos mayores, porque si hay alguna pieza que esté muy floja puede causarnos una aspiración. Y también estar muy atentos de que no haya caries, porque si hay una caries, esto puede predisponer a que haya una infección o más que nada una endocarditis bacteriana, ¿sí? Después se va a observar lo que es la forma del paladar duro. Posterior a ello se va a evaluar el paladar blando. Para esto vamos a pedirle al paciente que abra la boca y saque la lengua y diga A, para poder observar que el blando se eleve y la úvula se tiene que quedar simétricamente en la línea media. Si vemos que la lengua nos estorba mucho, con ayuda de la lámpara y con el abatelenguas vamos a presionar en el tercio medio de la lengua sin ir muy atrás, porque podemos desencadenar un reflejo nauseoso, y observamos lo que son las tonsilas, los pilares, lo que es la garganta, la úvula, etc. Y así evaluamos todas las estructuras que están ya casi en las fauces, ya pasando casi a la orofaringe. Después se va a pedir al paciente que eleve la lengua para poder evaluar lo que es el piso de la boca, evaluar el frenillo, la mucosa por debajo, y también localizar los conductos de Wharton que están ubicados lateralmente al frenillo. El siguiente paso en la exploración física es la palpación. Para la palpación vamos a utilizar las puntas de los dedos, las yemas de los dedos, y vamos a evaluar lo que es el piso de la boca, verificando que no haya dolor al presionar, que no haya masas, que no haya dolor en las glándulas salivales. Igual en las paredes laterales de ambos lados. Es importante saber que todo lo que se está realizando se tiene que realizar en ambos lados, ¿sí? Se evalúan las paredes laterales de la cavidad bucal, que no haya presencia tampoco de ulceraciones, de dolor o cambios de temperatura. Después, en el ángulo de la mandíbula se pueden palpar lo que son las parótidas. Es importante verificar las dos. Posteriormente se va a tomar con una gasa en la mano dominante la punta de la lengua, y nos va a ayudar esto a movilizarla para poder verificar la superficie de los cuatro lados, tanto superior como inferior y ambos laterales, ¿sí? Después con la mano izquierda vamos a palpar si hay alguna induración. Habiendo hecho esto, habremos terminado con lo que es la palpación de la cavidad bucal. Para proseguir con la próxima exploración, procedo a retirarme los guantes y a lavarme las manos, para seguir con lo que es, valga la redundancia, la exploración del cuello. Para hacer la valoración del cuello, pues vamos a pedirle al paciente que esté sentado y que esté mirando hacia el frente. Nosotros vamos a realizar
todo el tiempo la inspección y la palpación de manera anterior, ¿sí? Entonces observamos al cuello, buscando primero que nada observando la superficie, buscando en caso de que haya lesiones o alguna cicatriz en caso de alguna cirugía de tiroides, etcétera, alguna masa que nos llame la atención. Después procedemos a buscar adenopatías. ¿Cómo hacemos esto? Con nuestros dedos índice y medio palpamos de manera sistémica lo que son los ganglios, empezando desde los submentonianos hacia los submandibulares, luego pasando toda la cadena de ganglio cervical superficial y profunda, que van a pasar desde lo que es el borde anterior del esternocleidomastoideo hasta la región supraclavicular, después pasando a los ganglios que están preauriculares y retroauriculares, y a la cadena posterior que está en el borde anterior del trapecio, pidiéndole también al paciente que flexione un poco su cuello para poder facilitar la inspección y palpación. Después de esto, si se llega a encontrar alguna adenopatía, se tienen que describir tanto su forma, si es movible, si tiene cambio de temperatura, si es dolorosa, etc. Después se va a ir a explorar las regiones de las cuales drenan todos esos ganglios, esas cadenas de ganglios, y se procede también a verificar todas las demás cadenas presentes en todo el cuerpo. Ahora, una vez habiendo buscado la adenopatía, se va a proceder a buscar o ver la alineación ver si la tráquea no está desviada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Utilizando ambas manos, primero una y luego la otra, dedos medio e índice colocados en la región supraclavicular, y el dedo pulgar colocado en los anillos traqueales. Al momento de que haya una desviación, va a haber un aumento de la resistencia comparado con el otro lado. Digamos que tiene una desviación hacia el lado derecho. Del lado derecho vamos a sentir una leve resistencia que del lado izquierdo no se va a sentir. Entonces podría indicarnos que entonces el paciente tiene una desviación de la tráquea hacia su lado derecho. Para la siguiente palpación e inspección de la glándula tiroides vamos a hacer lo siguiente. Teniendo así al paciente de frente, vamos a tratar de identificar lo que es el cartílago cricoides, porque identificándolo nos va a servir mucho para identificar lo que es la glándula tiroides. Una vez identificado, vamos a utilizar, con ayuda de una lámpara tangencial, una luz tangencial, vamos a pasar la luz por todo el borde o por todo el músculo esternocleidomastoideo para poder identificar pues la presencia de la glándula, tratar de delimitarla, observar cómo está. Pedimos al paciente que también flexione un poco su cuello y degluta un trago de agua, un sorbo de agua, para poder observar cómo se elevan lo que es el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la misma glándula tiroides. Después de esto vamos a evaluar lo que son los límites. ¿Cómo vamos a evaluar los límites? Con nuestra mano derecha vamos a empujar o vamos a colocarla de manera que podamos empujar lo que es la tráquea hacia el lado contralateral, y con la mano izquierda vamos a tratar de meter nuestros dedos en lo que es el músculo esternocleidomastoideo para poder palpar el lóbulo posterior de la glándula, ¿sí? Aquí también se le puede pedir al paciente enfermo que degluta para poder tratar de delimitar los bordes de toda la glándula. Tanto el pulgar va a palpar lo que es la porción anterior, y lo que es los dedos colocados por detrás del cuello van a tratar de palpar lo que es la porción posterior. La siguiente prueba se realiza por detrás del paciente, utilizando nuestras manos, ambas manos, colocando los dedos pulgares por debajo de la nuca y todos los dedos, los demás dedos colocados anteriores en la pared anterior del cuello. Vamos a tratar de delimitar lo que es la glándula tiroides. Es indispensable, es útil saber dónde se ubica el cartílago cricoides, porque nos puede ayudar muy bien a delimitar o a saber dónde está la glándula tiroides. Así que para esto vamos a tratar de usar nuestros dedos de la mano derecha, palpando lo que es el lado lateral de la tráquea, y le vamos a pedir al paciente que degluta, y al hacer presión vamos a palpar lo que son los polos inferiores de la glándula tiroides. Ahora, para palpar la porción anterior se le pide al paciente que extienda un poco el cuello y así poder palpar la porción anterior desde el istmo y así ir hacia los lóbulos laterales de la tiroides. Ahora, esto se debe valorar de los dos lados, primero de un lado y luego del otro lado,
y se tiene que anotar la forma, si hay presencia de nódulos, si hay un cambio de temperatura, si hay dolor, etc. En caso de que llegase a haber un incremento de tamaño, se tienen que buscar soplos, o sea, no relacionados, relacionados a tirotoxicosis, porque en pacientes con tirotoxicosis o mucha secreción de lo que es la hormona tiroidea puede llegar a presentar soplos, así que hay que estar muy pendientes de la presencia de soplos. Y bueno, eso fue todo por la exploración de la tiroides y en general de las 3 exploraciones. Ya habiendo acabado todas las exploraciones, procedo a lavarme las manos y me despido del paciente. Muchas gracias.